SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Dolce, la segunda novela de Suite francesa de Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky nació en Kiev en 1903 y murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. Es la autora, entre otras obras, de El baile, El malentendido, David Golder o Los bienes de este mundo, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Suite francesa se escribió entre 1941 y 1942, pero no vio la luz hasta el año 2004. Iba a estar compuesta por 5 novelas, pero Irene Nemirovsky solo alcanzó a terminar 2. Dolce es la segunda. Cuenta lo que ocurre en un pueblo de Francia cuando es ocupado por los alemanes. Es una obra emocionante, divertida y cruda. Vamos allá. En casa de los Angelier estaban poniendo a buen recaudo los documentos familiares, la plata y los libros. Los alemanes habían llegado a Bussy. Era la tercera vez que ocupaban el pueblo desde la derrota. Es domingo de Pascua, a la hora de la misa mayor. Los alemanes avanzan en fila de 8, llevan uniformes de campaña y cascos de metal. Sus rostros tienen una expresión neutra e impenetrable, pero sus ojos interrogan furtivamente con curiosidad las grises fachadas del pueblo en el que van a vivir. Tras el primer destacamento aparece un oficial a caballo. Enormes carros de combate grises martillan el empedrado. A continuación llegan los cañones sobre sus plataformas giratorias. Luego aparecen los motociclistas rodeando el coche del comandante. Tras ellos, a prudente distancia, los camiones cargados hasta los topes de gruesos chuscos de pan negro. La mascota del regimiento, un delgado y silencioso perro lobo, acompaña a los jinetes que cierran la marcha. El teniente gritó una orden. Todos los soldados parecían muy jóvenes. Tenían la tez rubicunda y el pelo dorado, montaban magníficos caballos rollizos, bien alimentados, de anchas y relucientes grupas. Los dejaron atados alrededor del monumento a los caídos de la plaza, rompieron filas y se dispersaron. El pueblo se llenó de ruido de botas, sonido de palabras extranjeras, tintineo de espuelas y entrechocar de armas. En las casas, las familias pudientes escondían la ropa blanca. Las Angelier son la madre y la mujer de Gaston Angelier, prisionero en Alemania. La señora Angelier es una anciana pálida, arrugada, frágil y seca. Está guardando los volúmenes más valiosos de la biblioteca. Antes de ver los libros de su hijo en manos de un alemán, prefiere quemarlos. Viven con una gruesa cocinera, Marthe, que lleva con ellos toda la vida. Lucille Angelier retira mientras los adornos de las repisas de la chimenea. La anciana tenía una cara tan blanca y transparente que parecía no quedarle una sola gota de sangre bajo la piel, cabellos blancos como la nieve y una boca tan fina como el filo de un cuchillo y del color casi lila de una rosa marchita. En la sala no queda más que lo estrictamente necesario. Las provisiones están escondidas en el cobertizo en el que el jardinero guarda las herramientas. El vino duerme enterrado en la bodega desde el día en que las tropas inglesas reembarcaron en Dunkerque. El piano está cerrado con llave, la escopeta de caza de Gastón en un escondite inmejorable. Todo está en orden. Solo queda esperar al enemigo. Son las 12, pero solo en la iglesia y en el ayuntamiento, obligados a marcar la hora alemana. Todos los hogares franceses han retrasado sus relojes 60 minutos. Lucille era una joven rubia de ojos negros, muy hermosa, pero callada, discreta, un tanto distraída, según su suegra. La habían escogido por las relaciones de su familia y por su dote. Su padre es un gran terrateniente de la región que se ha ido arruinando. Además, la pareja no ha tenido hijos. Entre aquellas dos mujeres, cualquier tema de conversación es como una zarza. Apenas se acepta que el nombre de Gastón surja entre ellas. El tono de Lucille nunca es para su suegra el que debería ser, así que, inmóviles y silenciosas, esperan junto a la chimenea apagada. Los alemanes habían tomado posesión de sus alojamientos y estaban familiarizándose con el pueblo. Los oficiales iban solos o de dos en dos, haciendo resonar las botas sobre el empedrado con la cabeza muy alta. Los soldados formaban grupos ociosos que recorrían la única calle de la localidad de punta a punta o daban vueltas por la plaza alrededor del viejo crucifijo.
Vigilado por 2 suboficiales, el guarda forestal pega carteles en los principales edificios del pueblo. En uno se alaba a los alemanes y piden confianza para los soldados del Reich. En otros ilustran la tiranía de los judíos mediante caricaturas o gráficos, pero la mayoría están encabezados por la palabra verboten, prohibido. Esos carteles dictan las nuevas normas, y al pie de cada cartel se lee la misma advertencia escrita en caracteres negros y subrayada 2 veces. Bajo pena de muerte. Entretanto, los comerciantes han abierto sus tiendas. En la primavera de 1941 y en provincias, los productos todavía no escasean. El regimiento ha estado destinado en una pequeña ciudad del norte, devastada y desprovista de todo, y los soldados vuelven a ver cosas que desean. Cuando las Angeliers salían para asistir a vísperas, el oficial que se alojaría en su casa entraba en ella. Se cruzaron en el umbral. El alemán dio un taconazo y saludó. La anciana señora Angelier palideció aún más y, haciendo un esfuerzo, le concedió una muda inclinación de la cabeza. Lucille levantó los ojos y por un instante el oficial y ella se miraron. En un segundo, un tropel de ideas cruza la mente de Lucille. Piensa si fue él quien hizo prisionero a Gastón. Se pregunta a cuántos franceses habrá matado. El oficial es delgado, de manos bonitas y ojos grandes. Lucille se fija en sus manos porque está sosteniéndoles la puerta. Lleva un anillo con una piedra oscura y opaca en el anular. Los pómulos son prominentes, de un modelado fuerte y delicado, y la boca fina y orgullosa. Lucille no puede dejar de mirar aquella mano grande y suave de largos dedos. ¿Y él? ¿Qué piensa él? ¿Qué siente al poner los pies en esta casa francesa cuyo dueño está ausente, hecho prisionero por él o por sus camaradas? ¿Nos compadece? ¿Nos odia? ¿O entra aquí como en una fonda, pensando solamente si la cama será cómoda y la criada joven? El oficial se ha reservado el despacho de Gastón, que tiene una salida independiente. Lucille mira a su suegra, que permanece inmóvil, con la cara oculta entre las manos, y por primera vez aquella mujer, a la que no quiere, le inspira piedad y una vaga ternura. Las 2 mujeres van a la iglesia y Lucille empieza a rezar con un fervor sincero, pero poco a poco sus pensamientos se le escapan y regresan a un pasado cercano y lejano a un tiempo. Vuelve a ver a su marido, un hombre grueso y hastiado que solo se apasiona por el dinero, las tierras y la política local. Nunca lo ha amado. Se casó con él porque así lo deseaba su padre. Para Lucille, el pueblo, con sus adustas casas protegidas por puertas tan gruesas como las de una prisión, sus salones atestados de muebles, siempre cerrados y helados para ahorrarse el fuego, era la imagen de la civilización. En uno de sus viajes de negocios a Dijon, donde estudió, Gastón Angelier se encontró con un antiguo amante. Se encaprichó de ella por segunda vez y con más vehemencia que la anterior. Le hizo un hijo, le alquiló una casita en las afueras y se las arregló para pasar la mitad de su vida en Dijon. Lucille lo sabe todo, pero calla, por timidez, por desprecio o por indiferencia. Después estalló la guerra, y desde hace un año Gastón está prisionero. En el corazón de Lucille ya no hay resentimiento. La huida, la captura, las marchas forzadas, el frío, el hambre, los muertos a su alrededor y el campo de prisioneros lo ha borrado todo. Los alemanes paseaban los caballos. Habían organizado una comida al aire libre. La mesa y los bancos estaban hechos con tablas requisadas en el taller del ebanista que las destinaba a hacer ataúdes. Los soldados comían y miraban a los lugareños con divertida curiosidad. Sonreían a las chicas con disimulo y ellas pasaban de largo, dignas y desdeñosas. Pese a todo, en el pueblo reinaba la acostumbrada paz dominical. La casa de los Angelier es la más hermosa de la región. Tiene 100 años. Baja y alargada, está construida en una piedra amarilla y porosa que a la luz del sol adquiere un cálido tono dorado de pan recién horneado. En esa época del año, el jardín tiene un aspecto de lo más triste. Desde su ventana, mientras se cepilla el pelo antes de acostarse, Lucille contempla el jardín a la luz de la luna. Se siente rara en su enorme habitación vacía. No se oye ni un ruido, ni siquiera en la habitación contigua ocupada por el oficial alemán. Al cabo de unos instantes percibe un roce, un suspiro, luego un tenue silbido y luego nada. Lucille echa de menos el vivaz parloteo de la radio que permanece oculta en la bodega desde la llegada de los alemanes. Durante la cena, el ordenanza del oficial había entrado en el comedor y les había entregado una breve nota.
El teniente Bruno von Falk presenta sus respetos a ambas señoras Angelier y les ruega tengan la bondad de entregar al soldado portador de estas líneas las llaves del piano y la biblioteca. El teniente se compromete bajo palabra de honor a no llevarse el instrumento y a no destrozar los libros. Pero el teniente no ha tocado nada todavía. Lucille lo único que escucha es el ruido de sus botas. Todo esto pasará. La ocupación acabará. Llegará la paz. La bendita paz. La guerra y el desastre de 1940 no serán más que un recuerdo, una página de la historia, nombres de batallas y tratados que los estudiantes recitarán en los institutos. Pero yo recordaré ese ruido sordo de botas golpeando el suelo mientras viva. Cuando Irene Nemirovsky empieza a escribir lo que acabará siendo Suite Francesa, el proyecto aún no está del todo claro en su mente. Descubre la fórmula que debe convertir su novela en una obra maestra a medida que avanza en su trabajo. Cuando lo logre, dirá que hay que escribir a toda máquina. La sensación de disponer de poco tiempo la impulsa a trabajar con ahínco, a proseguir la escritura de Dolce, segunda parte de la obra, y a emprender una reescritura global de lo ya redactado. Madeleine Lavary está sola en casa con su bebé. Acaba de terminar de darle de mamar y se ha quedado adormilada. De pronto oye pasos en la puerta. Ni siquiera se le ocurre abotonarse la blusa. Ve un uniforme alemán. Es un oficial, un joven que no tiene más de 20 años, con el rostro muy pálido y las pestañas, el pelo y el corto bigote igual de claros, de un rubio pajizo y brillante. El oficial mira el pecho desnudo de Madeleine, sonríe y saluda con una corrección exagerada, casi insultante. El oficial tiene una boleta de alojamiento en la granja. Es un teniente, intérprete de la Kommandantur. Madeleine acuesta al niño. La imagen del alemán se refleja en el espejo. Madeleine sorprende su mirada y su sonrisa. Enseguida comprende que la presencia de aquel alemán será odiosa para Benoît, su marido. Madeleine le lleva a su habitación, pero antes el alemán se presenta. Le dice que se llama Kurt Bonnet. Madeleine arrugó la frente, adoptó una expresión glacial y apartó un poco la silla para darle a entender que no deseaba seguir hablando con él y que su presencia la incomodaba. Él, en cambio, la miraba complacido. Aquella joven, sentada en una sillita baja con su hijo en brazos y un delicioso pecho medio desnudo y reluciendo en la penumbra, aquel rostro encantador de mejillas sonrosadas y frente y barbilla muy pálidos, le parece un cuadro, le procura un placer puramente estético. Entabla con ella una conversación amable. Ella no quiere que el alemán se enfade, así que le sigue un poco la corriente, pero está siempre pendiente de los ruidos del camino. Al final le dice que ya llega su marido y sale. Aunque todavía no es así, pero no tarda en aparecer. Llueve, y al final llega Benoît. Madeleine corre hacia su marido y le echa los brazos al cuello para decirle al oído que hay un boche en casa. De la calle llegaba un alegre guirigay. Todo el mundo estaba contento sin saber por qué. Tal vez porque hacía buen tiempo. El pueblo llevaba tanto tiempo sin hombres que, pese a ser invasores, hasta estos parecían estar en su sitio. Ellos lo sentían y se dejaban acariciar por el sol. Al verlos, las madres de los prisioneros y de los caídos en combate los maldecían entre dientes, pero las jóvenes los miraban. Por la noche, Bonnet, el traductor alemán, intenta entablar conversación con Benoît, pero el marido de Madeleine no piensa hablar con un alemán, y menos de la guerra. Bonnet ha pasado todo el día en el pueblo y ha vuelto para dormir. Cuando la cena acaba, Benoît se queda solo a la mesa. Las mujeres ya en pie ordenan la sala y friegan los cacharros. Madeleine sale al jardín y regresa con un ramo de flores para adornar la chimenea. Son las primeras lilas. Bonnet hunde el pálido rostro en el ramo y dice que es maravilloso. Por un instante se queda en pie el uno junto al otro sin decir nada. Benoît aparta entonces la silla con brusquedad y sale fuera. Es la hora de encerrar a los animales. Decide quedarse en el establo hasta que el alemán se vaya a dormir y cuando lo hace, Madeleine sale de la casa y corre hacia Benoît ligera. Benoît sintió que el corazón se le ensanchaba, como si de pronto una mano invisible hubiera levantado un peso que le aplastaba el pecho desde hacía tiempo. Benoît la trajo hacia sí. Ella se debatía y reía, pero una especie de rigidez que tensaba todo su cuerpo decía a Benoît que reía sin ganas, que no lo encontraba divertido, que no le gustaba que la echaran sobre el heno y la paja fresca, que no quería, no lo amaba, no lo deseaba. Madeleine le dice a su marido que hay que esconder la escopeta, que están fusilando gente por no entregar las armas en la Kommandantur.
Benoît dice que entregar la escopeta es de cobardes y que eso es lo que ha hecho el vizconde en el parque de los Montmort, que está muerto de miedo. Los Lavagui han sido aparceros en tierras de los Montmort de padres a hijos, y de padres a hijos las dos familias se odian mutuamente. Los Lavagui decían que los Montmort eran despiadados con los pobres, soberbios y falsos, y los Montmort acusaban a los aparceros de tener mala voluntad. Ahora, a los antiguos agravios se han sumado otros. Benoît es un soldado de esta guerra y a los ojos del vizconde ha sido precisamente la indisciplina, la falta de patriotismo, la mala voluntad de los soldados lo que ha llevado a la derrota, mientras que Benoît ve en Montmort a uno de esos elegantes oficiales de polaina amarilla que han huido hacia la frontera española en sus cómodos coches, con sus mujeres y sus maletas durante las jornadas de junio. Por no hablar del colaboracionismo. Cuando el primer canto del gallo anunció el alba, Madeleine y Benoît se levantaron sin haber pegado ojo. Ella fue a calentar el café y él a dar de comer a los animales. Lucille Angelier se ha sentado a la sombra de un cerezo con un libro y la labor, en la única parte del huerto en que han dejado crecer árboles y plantas sin preocuparse del provecho que les pudieran sacar. El jardín se extiende a lo largo de una calle estrecha bordeada de casitas, en una de las cuales han instalado su polvorín los alemanes. Desde donde está sentada, Lucille puede ver a través de una ventana al alemán que se aloja en la casa. Desde hace unos días tiene con él al perro pastor del regimiento. Está en el despacho de Gaston Angelier, sentado al escritorio Luis XIV, vaciando las cenizas de la pipa en la taza de porcelana en que la anciana señora Angelier solía servir la tisana a su hijo. De vez en cuando el perro le ladra. Entonces, en francés, y lo bastante alto para que Lucille pueda oírlo, el alemán le regaña. No, Bubi, no vas a ir a pasear. Te comerías todas las lechugas de esas señoras y a ellas no les haría ni pizca de gracia. Dirían que somos unos soldados groseros y mal educados. Tenemos que quedarnos aquí, Bubi, mirando ese bonito jardín. Es una pena, ¿verdad, Bubi? Hace una pausa y como Lucille no dice nada, decepcionado, se asoma a la ventana, le dirige un aparatoso saludo y le pregunta ceremoniosamente si tendría algún inconveniente en que recogiera unas fresas de su jardín. Lucille le contesta con irónica vivacidad que está en su casa. El oficial vuelve a saludar y dice que a su perro le encantan las fresas. Entonces salta por la ventana seguido por el perro. Se acercan a Lucille. El alemán le sonríe. No se enfade conmigo por ser tan indiscreto, señora, pero para un pobre militar este jardín con estos cerezos es como un rincón del paraíso. ¿Ha pasado usted el invierno en Francia? Sí, en el norte. Retenido por el mal tiempo en el cuartel y en un café. Me alojaba en casa de una pobre chica que 2 semanas después de casarse tenía al marido prisionero. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, ella se echaba a llorar y yo me sentía como un criminal. Sin embargo, no es culpa mía. Y habría podido decirle que también yo estoy casado y separado de mi mujer a causa de la guerra. ¿Está casado? Sí, le sorprende. 4 años de casado, 4 años de soldado. Guardan silencio hasta que el oficial, tras ponerse a recoger fresas, le pregunta a Lucille si vive allí sola con su madre, y Lucille le aclara que es su suegra y que su marido está prisionero. Y luego le pregunta si tendrá pronto un permiso para volver a casa. Un destello de alegría ilumina los ojos del oficial, que le contesta que se va dentro de 10 días. Mi mujer me espera, o más bien, espera a alguien que se marchó por primera vez hace 4 años y que jamás volverá tal como era. La ausencia es un fenómeno muy curioso. Lucille piensa en Gastón. Se esfuerza en imaginarse a su marido, separado de ella desde hace un año, tal como debe de estar ahora, sufriendo, muriéndose de añoranza. ¿Añorando a su mujer o a la modista de Dijon? De repente, ver al alemán y sobre todo ver su uniforme se le hace insoportable y se mete en casa. Desde su habitación lo observa ir y venir por el estrecho sendero. El perro camina junto al oficial y de vez en cuando le toca la mano con la punta del hocico. El joven oficial lo acaricia entonces cariñosamente. Lleva la cabeza descubierta y su pelo es de un rubio metálico y brilla al sol. Es inteligente y educado, pero me alegro de que tenga que irse pronto. Mi pobre suegra no soporta verlo instalado en la habitación de su hijo. Los seres apasionados son simples. Ella lo odia y ya está. Dichosos los que pueden amar y odiar sin disimulos, sin vacilaciones, sin matices. Entretanto, aquí estoy, encerrada en la habitación un día precioso porque al señor vencedor le ha dado por pasearse. Es ridículo. Se tumba en la cama y lee hasta la hora de la cena.
Cuando entra en el comedor encuentra a su suegra sentada en el sitio de costumbre, frente a la silla vacía de Gastón. Tiene los ojos enrojecidos y está pálida y rígida. Lo primero que hace es preguntar a Lucille por qué se casó con Gastón. Lucille, que nunca ha recibido un ataque tan brusco y duro, se siente menos indignada que apenada y de pronto comprende lo mucho que sufre su suegra. Su suegra le reprocha haber estado hablando con el alemán tranquilamente, sonriéndole en su propia casa, mientras Gastón está ausente, prisionero, quizá enfermo, maltratado. Y Lucille le cuenta que le ha pedido permiso para bajar al jardín y coger unas fresas, y le dice que por desgracia, ahora quien manda es él, y que oponerse solo sería empeorar las cosas. La señora Ansellier responde diciendo que ella solo tiene ganas de arrancarle los ojos a ese alemán, y con redoblada furia vuelve a preguntarle por qué se casó con Gastón. Me casé porque era una pava, porque papá me dijo: es un buen chico, te hará feliz. No esperaba que me engañara desde el día siguiente a la boda con una modista de Dijon. La señora Ansellier finge escandalizarse, pero lo sabe perfectamente y lo acepta. No vuelve a dirigirle la palabra en toda la cena. Con Suite Francesa, Irene Nemirovsky se propone representar un mundo que se tambalea, invadido por el miedo. Ese proyecto marca sin duda alguna el adiós al modelo novelesco en el que había cimentado su fama, centrado en la representación de un individuo o una familia y en el análisis de los sentimientos más turbios. La novelista es muy consciente de que se trata de un enfoque nuevo por completo. Gracias a la teoría sobre la novela modernista inglesa, redescubre algunos aspectos técnicos del arte narrativo de Tolstoy y de Flaubert. Lucille y el alemán coinciden una o dos veces en la penumbra del vestíbulo. Cuando Lucille coge el sombrero de paja, hace tintinear un plato de cobre que adorna la pared, justo debajo de la cornamenta de ciervo que hace las veces de colgador. El alemán, que parece estar al acecho de ese débil ruido en el silencio de la casa, abre entonces la puerta y va a ayudarla. La lleva al jardín, el cesto, las tijeras de podar, el libro, la labor o la hamaca, pero ella no le habla. Se limita a darle las gracias con un gesto de la cabeza y una sonrisa apurada, creyendo sentir sobre sí los ojos de la señora Ansellier al acecho tras una persiana. El alemán lo termina comprendiendo y deja de mostrarse. Sale de maniobras con su regimiento casi todas las noches. No vuelve hasta las 4 de la tarde y se encierra con su perro en la habitación. A veces, cuando Lucille cruza el pueblo al anochecer, lo ve en un café, solo, con un libro en las manos y una cerveza en la mesa. Una tarde, Lucille recibe la visita de Benoît Labarrie. Señora, dijo Benoît tras una breve vacilación, en casa hay un alemán que ronda a mi mujer, el intérprete de la Kommandantur, un chico de 19 años, ya no puedo soportarlo. Lucille le pregunta qué puede hacer ella, y Benoît le pide que hable con su alemán, que todo el mundo comenta que se llevan muy bien. Lucille piensa que en ese pueblo las paredes tienen ojos. En ese momento estalla la tormenta y el oficial alemán sale de su habitación para pedir velas. Lucille aprovecha para decirle que Benoît quiere hablar con él, y Benoît le cuenta su problema. El oficial le contesta que tiene una idea exagerada del poder de los mandos en el ejército alemán, que puede castigar al muchacho por importunar a su mujer, pero que no sabe si a ella le gusta. Benoît da un paso hacia el oficial, le dice que no bromee. El oficial responde con voz tranquila. Se ha puesto muy rojo y su rostro ha adquirido una expresión altanera y desagradable. Cuando Benoît se marcha, el oficial pregunta si le pueden hacer una taza de café y le pide a Lucille que se quede con él. Vamos, se lo ruego. Ya no la molestaré durante mucho tiempo. Me voy pasado mañana. Y se dice que cuando regrese mandarán el regimiento a África. No volveremos a vernos. Y me gustaría pensar que no me odia. No lo odio, pero... Lo sé. No hace falta profundizar. Pero acepte acompañarme. Entonces, pasado mañana a estas horas, estará tomando una taza de café con su mujer. Eso espero. Le hablaré de usted y le describiré la casa. Siguen tomando el café en silencio y sin mirarse. Luego el alemán le habla de su país, de las grandes avenidas de Berlín, que en invierno se cubren de nieve, del frío y cortante viento que sopla sobre las llanuras de Europa Central, de los profundos lagos, de los bosques de abetos y los arenales. Y hablan hasta que ven llegar a la señora Ansellier. Entonces salen corriendo por el jardín. El oficial sonríe y Lucille tiembla un poco. Ven cómo la señora Ansellier llega, sube a su habitación y cierra su puerta y las ventanas. El alemán dice que tendrá que saltar la valla y se ríe. Lucille se queda un instante en la oscuridad escuchando aquella risa que se aleja. Echa a correr
y entra en la casa. Los Perrin era una familia acomodada que había huido en junio de 1940 presa del pánico, dejando la casa abandonada, las puertas abiertas de par en par, la plata en los cajones y la ropa en las perchas. Los alemanes habían saqueado la vivienda. En cuanto al extenso jardín, desatendido, pisoteado, devastado, parecía una selva. La tarde siguiente, Lucille pasa por delante del jardín de los Perrin. Entre las ramas se ven los delantales azules y rosa de los niños del pueblo que arrancan las lilas y las flores de los cerezos y se persiguen por el césped. Cuando llega a su casa se encuentra al alemán que le dice que no se marcha, que han suspendido todos los permisos y le dice que sobre todo lo siente por su anciana madre, que le estará esperando más que por su mujer. Dice que se casaron muy jóvenes tras 15 días de amistad y de excursiones por los lagos. Luego el oficial se sienta al piano. Sus ojos seguían las finas y blancas manos del alemán que brincaban por el teclado. El anillo, adornado con una piedra granate que llevaba en el anular, le molestaba para tocar. Se lo quitó mecánicamente y se lo tendió a Lucille, que lo cogió y lo tuvo un instante en la mano. Todavía estaba tibio. El anillo tiene una fecha muy antigua. Debe de ser una joya de familia. Lucille la deja en la mesa con cuidado. El alemán toca a Bach. Muy bien. Y luego empieza con una música grave, profunda, terrible e intensa, y él empieza a explicarse a la vez qué es lo que cuenta la música. Y es que la ha compuesto él. Le cuenta que él iba para músico, pero que la guerra acabó con todo. Pienso que no se debería sacrificar así al individuo. Me refiero a todos nosotros. Nos lo han quitado todo. El amor, la familia. No es justo. Ya, señor Angelier, pero ese es el principal problema de nuestro tiempo. Individuo o comunidad. Porque la guerra es la obra común por excelencia, ¿no le parece? Lucille piensa que los 2 millones de muertos franceses en la otra guerra también se sacrificaron por la comunidad. Y 25 años después empieza a llorar y el oficial deja de tocar. Señora, después de la guerra volveré. Permítame volver. Todas las disputas entre Francia y Alemania serán antiguallas, estarán olvidadas, al menos durante 15 años. Una tarde llamaré a la puerta. Usted me abrirá y no me reconocerá porque iré de paisano. Entonces le diré: soy el oficial alemán. ¿Se acuerda? Es tiempo de paz, de felicidad, de libertad. He venido por usted. Venga, vayámonos juntos. La llevaré a visitar un montón de países. Yo, naturalmente, seré un compositor célebre y usted estará tan guapa como ahora. ¿Y su mujer y mi marido? ¿Qué hacemos con ellos? A saber dónde estarán y dónde estaremos nosotros. Para cambiar de tema, Lucille le pregunta por su perro y el oficial le dice que está con Bonnet, el traductor. Entonces Lucille le pregunta si ha hablado con él. El alemán le contesta que Bonnet no es un alma cándida, que puede que esté jugando o puede que se estén enamorando. Sacan el vino y Lucille le ofrece unos bizcochos caseros. El teniente alza la vista y le sonríe. ¿Ha oído hablar de esos ciclones que se desatan en los mares del sur, señora Angelier? Si he entendido bien mis lecturas, forman una especie de círculo cuyo borde consiste en una sucesión de tormentas, mientras que el centro permanece inmóvil, de tal modo que un pájaro o una mariposa que se encontrara en el ojo del huracán no sufriría ningún daño, ni siquiera se le arrugarían las alas, mientras a su alrededor se producen terribles estragos. Mire esta casa. Mírenos a nosotros tomando vino de Frontignan y comiendo bizcochos. Y piense en lo que está ocurriendo en el mundo. En el alma de Lucille hay una especie de calor que jamás ha sentido. Hasta sus movimientos son más sueltos, más seguros que de costumbre, y su propia voz resuena en sus oídos como si fuera la de una desconocida. Pero lo más delicioso es aquel aislamiento dentro de la casa hostil, unido a aquella extraña seguridad. Para colmo, la tormenta ha vuelto a inutilizar la central eléctrica. Durante unas horas la región estará sin luz y sin radio. No se podrán oír esas voces que hablan de barcos hundidos, aviones derribados y ciudades bombardeadas, número de muertos y futuras matanzas. Transcurrido un mes, una tarde de lluvia, como la que el alemán y Lucille habían pasado juntos, Marthe anunció una visita a las señoras Angelier. 3 figuras cubiertas con velos, vestidas con largos abrigos negros y tocadas con sombreros de luto, las esperaban en el salón.
Son las Perrin, propietarias de la magnífica casa saqueada por los alemanes. Son, según la señora Ancelier, de lo mejorcito de la región. La señora Ancelier siente por ellas algo similar a lo que sienten los miembros de la realeza unos por otros, la serena certeza de encontrarse entre personas con la misma sangre y los mismos puntos de vista sobre todas las cosas. La señora Perrin relata la heroica muerte de su hijo caído en Normandía durante el avance alemán. Han ido a pedirles un favor. Saben que el oficial que vive en su casa es muy correcto y que incluso se lleva muy bien con Lucille. Quieren recuperar algunas cosas de su casa saqueada. Le hacen una lista con algunos objetos y le piden a Lucille que hable con el oficial para recuperarlos. Una jofaina y una jarra de porcelana con sus iniciales, un escurridor para la ensalada, el servicio de té blanco y dorado, 2 retratos del abuelo, la cornamenta de ciervo de la antesala, el plato para las gachas de la abuela, la dentadura postiza de repuesto, un diván negro y rosa y, por último, unas cartas y unos retratos. La lluvia cesó a la mañana siguiente. El sol iluminaba una tierra tibia, húmeda y feliz. Lucille, que había dormido poco, estaba sentada en un banco del jardín desde primera hora, aguardando el paso del alemán. En cuanto lo vio salir de la casa, fue a su encuentro y le planteó el asunto. Y el oficial accede. Van juntos a casa de los Perrin y el oficial entrega la lista a los soldados que ocupan la casa para que lo recuperen todo. Mientras, ellos pasean por el jardín. Han salido de la casa y se encuentran en un sendero bordeado de lilas en flor. Al fondo del jardín se encuentran con los chavales del pueblo. El oficial se sienta en la hierba y extiende junto a él su amplia capa de un verde pálido tirando a gris. Una de las niñas del pueblo se acerca a ellos y les observa. El alemán y Lucille hablan en voz baja. Él está blanco como la pared. De vez en cuando la niña oye su fuerte voz, pero contenida, como si tuviera ganas de gritar o llorar y no se atreviera a hacerlo. Sus palabras no tienen ningún sentido para la niña, aunque ella comprende vagamente que habla de su mujer y del marido de ella. Si al menos fuera usted feliz. Sé cómo es su vida. Sé que está sola, que su marido la engañaba. He hablado con la gente. Lucille quiere marcharse. El oficial la tiene cogida de las manos y ella le pide que la suelte y que se calle. Jamás la olvidaré. Es imposible. Mientras las lágrimas de Lucille tiemblan en su voz, la niña se pregunta qué es imposible. Yo también he pensado, se lo confieso. No hablo de amor, pero me habría gustado tener un amigo como usted. Nunca he tenido un amigo. No tengo a nadie. Pero es imposible. Por la gente. ¿La gente? Con que solo ante mí misma me sintiera inocente. Pero no, entre nosotros no puede haber nada. Ya hay muchas cosas que jamás podrá borrar. Nuestro día lluvioso, el piano, esta mañana, nuestros paseos por el bosque. De pronto se levantan de golpe y se quedan de pie, temblando. Un soldado que se ha cuadrado a unos metros de distancia le habla muy deprisa en alemán. El oficial se aparta de Lucille, que está pálida y turbada. Ya han encontrado todo, salvo la dentadura postiza del anciano, que está rota. Una hora después, del jardín de los Perrin sale un enjambre de críos, de mugrientos delantales, 2 soldados alemanes empujando una carretilla que contiene las cosas que han pedido las Perrin. Cierran la marcha Lucille y el oficial. Cruzan todo el pueblo ante las miradas de curiosidad de las mujeres, que advierten que no se hablan, que no se miran, blancos como el papel. Irene Nemirovsky novela sobre la historia contemporánea, sobre la lava incandescente, pero en la que la historia solo debe ser rozada. Lo que se debe mostrar son los sentimientos humanos, porque la historia palidecerá, mientras que los sentimientos humanos perdurarán. Irene Nemirovsky prefiere la impersonalidad flaubertiana, en la que el narrador debe limitarse a pintar, describir sin demostrar nada. Elimina cualquier intrusión del narrador en el relato, cualquier juicio sobre los personajes o tentativa explícita de dar un significado a sus peripecias. Un narrador que se limita a contar como si no hubiera ninguna lección que extraer, como si los hechos relatados estuvieran destinados a seguir siendo incomprensibles.
Cuando la anciana señora Angelier y el alemán se encuentran cara a cara, ambos retroceden instintivamente, de un modo que en el oficial puede pasar por una afectación de cortesía, por el deseo de no importunar con su presencia a la señora de la casa, pero se parece bastante a lo que hace un pura sangre que ve una víbora ante sus patas. La señora Angelier ni siquiera se molesta en disimular el estremecimiento que la sacude y se queda rígida. Lucille está esos días más callada, ausente y seria que de costumbre. Inclina silenciosamente la cabeza al pasar junto al alemán, que tampoco dice nada, pero la sigue con una larga mirada. Pese al odio que la señora Angelier siente a veces hacia Lucille, simplemente porque ella está allí y su hijo está ausente, ni se le pasa por la cabeza que entre su hija política y el oficial alemán pueda existir algún sentimiento. En el fondo, todos juzgamos a los demás según nuestro propio corazón. El avaro cree que a todo el mundo lo mueve el interés, el lujurioso, el deseo, y así sucesivamente. Para la señora Angelier, un alemán no era un hombre, sino la personificación de la maldad, la crueldad y el odio. Que otros tuvieran una opinión distinta le parecía imposible, inconcebible. La señora Angelier cree que aquellas miradas del alemán solo persiguen insultar todavía más aquella casa francesa que ya ha profanado. Cuando acaban las maniobras, la cocinera le comunica a las dos señoras Angelier que el alemán ha vuelto enfermo y que el oficial médico ha pasado a verlo y le ha ordenado guardar cama. A mediodía, 2 soldados se presentan con un almuerzo que el enfermo no toca. Permanece en su habitación, pero no está acostado. Se le oye ir de aquí para allá. La señora Angelier se encierra en su habitación y solo piensa en su hijo. Se imagina que llega y todo vuelve a la normalidad. Pero una tarde que baja a la sala con esa esperanza, a quien se encuentra sentado en su sillón, la pipa en la boca y los pies en el taburete, es al invasor, al enemigo, al alemán con su uniforme verde, y a Lucille junto a él, leyendo un libro en voz alta. Hay un momento de súbito silencio. Ambos se levantan. Lucille deja escapar el libro, que cae al suelo. El oficial se apresura a recogerlo y lo deja en la mesa. Desde ese día, la señora Angelier decide no volver a salir de su habitación, ni para comer. Vale, bien, la guerra. Vale, bien, los prisioneros, las viudas, la penuria, el hambre, la ocupación. ¿Y después? No hago nada malo. Es el amigo más respetuoso del mundo. Libros, música, nuestros largos paseos por el bosque de la Mée. Lo que hace que parezcamos culpables es la idea de la guerra, esta plaga universal. Pero él es tan poco responsable como yo. No es culpa nuestra. Que nos dejen tranquilos. Que nos dejen. A veces se asusta de tener el corazón tan lleno de rabia contra su marido, contra su suegra, contra la opinión de la gente. Quiero ser libre. Los alemanes, los franceses, los gaullistas, todos coinciden en una cosa. Hay que vivir, pensar, amar como los otros en función de un estado, de un país, de un partido. Oh, Dios mío, yo me niego. Soy una pobre mujer. No sirvo para nada, no sé nada. Pero quiero ser libre. Esclavos. Nos han convertido en esclavos. La guerra nos manda a este sitio o al otro, nos priva del bienestar, nos quita el pan de la boca. Que me dejen por lo menos el derecho de enfrentarme a mi destino, de burlarme de él, de desafiarlo, de eludirlo, si puedo. Aquella amistad entre el alemán y ella, aquel secreto compartido es muy dulce. Gracias a eso, sigue sintiéndose un ser humano, orgulloso y libre. Lucille cruza el oscuro vestíbulo, se acerca al espejo de encima de la cómoda, se mira los negros ojos y los temblorosos labios. Sonríe. ¿Amigos? Él me ama. Sí, claro que te ama. A ese marido que te ha engañado, que te ha abandonado, no le debes nada. Está prisionero. Tu marido está prisionero y tú dejas que un alemán se acerque a ti y ocupe el lugar del ausente. Bueno, pues sí. ¿Y después qué? Al ausente, al prisionero, al marido, jamás lo he amado. ¡Que se muera! ¡Que desaparezca! Pero vamos a ver, reflexiona. Tú eres una francesa razonable. ¿A dónde te llevará todo esto? Es un soldado. Está casado. Se marchará. ¿A dónde te llevará eso? A donde sea. Aunque solo fuera un instante de felicidad. Ni siquiera de felicidad. De placer. ¿Tienes la menor idea de lo que es eso? Lucille entra en la habitación de Bruno. Más de una noche se ha deslizado en ella con el corazón palpitante.
Él está incorporado en la cama, totalmente vestido, leyendo o escribiendo. Su rubio cabello brilla bajo la lámpara. En una esquina, tirados de cualquier manera sobre un sillón, se ven el grueso cinturón, una pistola negra, una gorra de plato y un gran abrigo verde. Se creen solos en la enorme casa dormida. Ninguna confesión, ningún beso, solo el silencio. Más tarde, conversaciones febriles y apasionadas durante las que hablan de sus respectivos países, de sus familias, de música, de libros. Los invade esa extraña felicidad, esa prisa por desnudar el corazón ante el otro, una prisa de amante que ya es una entrega, la primera, la entrega del alma que precede a la del cuerpo. Conóceme, mírame, soy así. Esto es lo que he vivido, esto es lo que he amado. ¿Y tú? ¿Y tú, amor mío? Pero hasta ahora, ni una palabra de amor. Son inútiles cuando las voces se alteran, cuando las bocas tiemblan, cuando se producen esos largos silencios. Lucille acaricia con suavidad los libros extendidos sobre la mesa, libros alemanes. Sonríe y encoge ligeramente los hombros. Sabe que no es timidez ni frialdad, sino esa enorme y adusta paciencia alemana, semejante a la del animal salvaje que espera su momento, que espera que la presa, fascinada, se deje coger sola. Bruno, de hecho, le ha contado sus noches en el bosque. Durante la campaña, pasamos noches enteras apostados en el bosque de Mèvres. La espera en momentos así es erótica. Sus palabras la han hecho reír, pero ahora ya no le parecen tan graciosas. Ella está esperando, lo espera, merodea por aquellas habitaciones sin vida, pero esa noche de tormenta, con el rumor de los tilos agitados por el frío vendaval y el lejano redoble del trueno, le dirá al fin que la presa apetecida es suya. De pronto, una sonrisa traviesa, atrevida, voluptuosa, la transforma súbitamente como el resplandor de una llama que ilumina y altera un rostro. Lucille sale de la habitación sin hacer ruido. A la mañana siguiente, alguien llamaba tímidamente a la puerta de la cocina con débiles golpes que ahogaba el ruido de la lluvia. Es Madeleine Lavary pidiendo hablar con Lucille. Tiene que pedirle un favor importante. Su marido, Benoit, ha matado de un disparo al traductor alemán y al perro que estaba con él. Los alemanes lo están buscando. Si lo encuentran, lo fusilarán. Madeleine le pide que lo escondan en su casa, y Lucille acepta. Una hora después, Lucille hace entrar a Benoit por la puerta que da al bosque. Ese día ningún alemán sonríe ni habla con los vecinos. Se anuncia que un miembro del ejército alemán ha sido cobardemente asesinado y se advierte que toda persona culpable de ofrecerle refugio, ayuda o protección, o que conociendo su paradero haya omitido ponerlo en conocimiento de la Kommandantur en un plazo de 48 horas, incurrirá en la misma pena que el asesino. Será fusilado inmediatamente. Pero cuando la señora Angelier descubre que Lucille tiene escondido en casa a Benoit, en vez de enfadarse, le dice que esconderlo donde lo ha hecho ha sido una locura, que es en su propia habitación donde debe quedarse, que dormirá en el sofá, en el cuarto de baño. Qué contenta está. Las madres y las enamoradas, hembras feroces. Yo, que no soy ni lo uno ni lo otro. Bruno, no, ahora no debo pensar en Bruno, no debo. No puedo tomarme este asunto de la misma manera. Sin embargo, Bonnet está muerto, asesinado por ese campesino al que unos llamarán criminal y otros héroe. Y yo debo tomar partido. Ya lo he tomado, a mi pesar. Y pensar que me creía libre. Los alemanes han organizado una fiesta en el Parque de los Montmartre para celebrar el aniversario de la entrada del regimiento en París. Y todo está a punto. Para cubrir las mesas se ha rogado a la población que preste sus mejores manteles por unas horas. Los músicos se instalan en el invernadero. A la entrada del parque se colocan pilares y mástiles cubiertos de guirnaldas en los que se despliegan las banderas, la del regimiento y el estandarte con la cruz gamada. Las chicas francesas dicen que ellas no se lo van a perder. Entre risas se prueban gorros de cotillón, sombreros cabriolé con encajes plateados, máscaras, flores de papel para el pelo. El asesinato de Bonnet hace que los alemanes se planteen anular la fiesta, pero todo sigue adelante. Bruno se deja devorar por esa impaciencia pueril, un poco absurda y a la vez casi desesperada, que se apodera del soldado en los momentos en que la guerra le concede una tregua. Sueña con cosas irrealizables, por ejemplo, con una Lucille plenamente cercana a él, una Lucille que pudiera acompañarlo a la fiesta. En la casa de las Angelier pregunta por Lucille. Está pálida,
le pide que den un paseo. Minutos después, mientras caminaba lentamente por el sendero principal entre los árboles frutales, la vio llegar. Avanzaba hacia él con la cabeza baja. Cuando estaba a unos pasos, dudó. Luego, como de costumbre, en cuanto estuvieron al abrigo de las miradas tras el gran tilo, ella se le acercó y lo cogió del brazo. Dieron unos pasos en silencio. Hablan sobre el asesinato. Bruno le pregunta qué piensa ella y Lucille contesta que le parece que es terrible. Luego Lucille le pregunta si han encontrado al asesino. Bruno dice que ya estará lejos, que ninguno se habrá atrevido a esconderlo. Van un poco más allá. El sendero está bordeado de lirios. En 3 meses han dado muchos paseos, pero ninguno con un tiempo tan hermoso, tan propicio para el amor. De común acuerdo, intentan olvidar todo lo que no sean ellos mismos. Se decían que la razón, que el mismo corazón, podía convertirlos en enemigos, pero que existía una conformidad de los sentidos que nada podría romper. La muda complicidad que une con un deseo común al hombre que ama y a la mujer que consiente. A la sombra de un cerezo cuajado de flores, él decide tomarla. La coge entre sus brazos con una fuerza de la que ya no es dueño. Le desgarra la ropa y empieza a tocarle los pechos. Ella grita que no, que nunca. Piensa que nunca le pertenecerá. Le tiene miedo. Ya no desea sus caricias. No es lo bastante cínica para que de ese mismo miedo nazca la voluptuosidad. De pronto todo le parece un delirio vergonzoso. Él le murmura palabras en alemán, pero de pronto la rechaza. No la tomaré por la fuerza. No soy un chusquero borracho. Váyase. Pero el ceñidor de muselina de su vestido se ha enredado en los botones metálicos del uniforme del oficial. Suavemente, Bruno lo desengancha. Ella, mientras tanto, mira angustiada hacia la casa. Yo creía que sentía algo por mí. Yo también lo creía. ¿Y no es así? No, es imposible. Lucille se aleja unos pasos y se detiene. Se miran un instante. El sonido de una trompeta desgarra el aire. Es el toque de queda. Lucille le tiende la mano, deja que se la bese y se dirige hacia la casa. Bien pasada la medianoche, él todavía se pasea por el jardín. Ella no hace ningún movimiento para levantarse de la cama, para acercarse a la ventana. Se siente atada, cautiva, solidaria con ese país prisionero que suspira de impaciencia calladamente. Deja que la noche pase en vano. La fiesta se celebra al día siguiente. Por la noche, en la radio, anuncian que los alemanes han entrado en guerra con Rusia. Los alemanes se van a ir del pueblo el 1 de julio de 1941. Lucille fue a la habitación de su suegra para decirle que era definitivo, que habían recibido la orden, que los alemanes se marchaban esa misma noche. Antes de que llegaran otros, cabía esperar al menos unas horas de respiro que había que aprovechar para facilitar la huida de Benoit. Deberá cruzar la línea de demarcación, aunque está estrechamente vigilada. La señora Angelier está pálida y parece agotada. Hace varias noches que apenas duerme. Mira a Benoit de pie frente a ella. Lavagui le inspira un sentimiento extraño, una mezcla de temor, perplejidad y envidia. Está segura de que ni el remordimiento ni la angustia le quitan el sueño. Para aquel hombre, todo es muy simple. Benoit dice que se quiere ir a París, que en su regimiento conoció a unos chicos que trabajan en París y que le ayudarán. Dice que irá en bicicleta. La anciana Angelier, que hasta entonces no ha abierto la boca y que de pie ante la ventana sigue las idas y venidas de los alemanes por la plaza, alza la mano y dice que están subiendo. Los tres guardaron silencio. Lucille se avergonzó de los latidos de su corazón tan violentos y acelerados que temió que su suegra y el campesino los oyeran. Pero permanecían impasibles. Oyeron la voz de Bruno en el piso inferior. La estaba buscando. Le dicen a Lucille que baje a despedirse y aproveche para pedirle un vale de gasolina y un permiso de circulación. Así Benoit podrá ir en coche. Lucille se acuerda de unos refugiados parisinos que se alojaron en casa en junio del 40, un matrimonio de empleados de banca, ya mayores, pero llenos de entereza y coraje, que solo buscaban a su hijo. Tal vez ellos puedan acoger a Benoit hasta que encuentre a sus amigos. Bruno está acompañado por el nuevo intérprete de la Kommandantur. Lucille se sienta en el sillón que le acerca a Bruno. Los alemanes están haciendo paquetes para enviar cosas a su casa antes de partir. Lucille le pide, como quien no quiere la cosa, el pase y el vale, y Bruno, sin dudarlo un instante, se lo hace sobre la marcha. Lucille se sorprende de sí misma. Todos sabemos que el ser humano es complejo, múltiple, contradictorio, que está lleno de sorpresas. Pero hace falta una época de guerra o de grandes transformaciones para verlo. Es el espectáculo más apasionante y el más terrible del mundo.
El más terrible, porque es el más auténtico. Lucille se marcha tras coger los 2 trozos de papel garabateados por el oficial. La vida y la libertad de un hombre, sin duda, están en esos papeles. Bruno la mira, y ella comprende su muda súplica. Le pide que se vaya a despedir de él. Lucille espera ese momento muerta de ansiedad. Entre ellos hay todo un mundo de matices turbios, inexpresados, algo tan frágil como un cristal precioso que una sola palabra podría romper. Él solo permanece junto a ella unos breves instantes, se descubre y le coge las manos. Antes de besárselas, apoya la mejilla en ellas con un movimiento suave e imperioso a un tiempo. Adiós. Adiós, jamás la olvidaré. Ella no responde. Bruno ve que tiene los ojos llenos de lágrimas. Le da a Lucille la dirección en París de uno de sus tíos, que ha hecho una carrera brillante en el ejército. Hasta que acabe la guerra, él es el comandante del Gran París, una especie de virrey. Le dice que ha hablado con él y le ha pedido que si alguna vez Lucille se encuentra en dificultades, la ayude en la medida de sus posibilidades. Lucille le da las gracias y le dice que es muy bueno. En ese momento ya no se avergonzaba de amarlo, porque su deseo había muerto y solo sentía por él pena y una ternura inmensa, casi maternal. Se esforzó por sonreír. Lucille le ruega que preserve su vida tanto como pueda, porque es valiosa para ella. Lentamente se estrechan la mano. Lucille lo acompaña hasta la puerta de la calle. Allí lo espera una ordenanza sujetando la brida de su caballo. Es tarde, pero nadie piensa en dormir. Todos quieren asistir a la marcha de los alemanes. En las últimas horas, una especie de melancolía, de calor humano, ha unido a los unos y a los otros, a los vencidos con los vencedores. Todos iban a exponerse al fuego, a las balas, a la muerte. ¿Cuántos acabarían enterrados en las llanuras rusas? Por pronto, por felizmente que terminara la guerra, ¿cuánta pobre gente no vería ese bendito final, ese día de resurrección? El regimiento formará delante del Parque de los Montmartre y desfilará en orden de marcha a través del pueblo. En la oscuridad de algunas puertas se oye un murmullo, un sonido de besos, unos adioses más tiernos que otros. Por fin se oye un breve redoble de tambor. Los hombres aparecen avanzando en fila de 8 en fondo y a medida que pasan, los rezagados, tras un último adiós o un beso dado al aire con la punta de los labios, se apresuran a ocupar sus puestos, señalados previamente, los puestos en que los encontrará el destino. Todavía se oyen algunas risas, algunas bromas intercambiadas, pero pronto todo enmudece. Ha llegado el general, pasa a caballo entre las tropas, las saluda levemente, saluda también a los franceses y luego se marcha. Detrás van los oficiales, luego los motoristas que escoltan el coche gris en que viaja la Kommandantur. A continuación pasa la artillería, después el camión lleno a rebosar de grueso pan negro recién amasado, los vehículos de la Cruz Roja todavía vacíos y finalmente la cocina de campaña traqueteando al final de la comitiva como una cacerola atada a la cola de un perro. Los hombres empezaron a entonar un cántico grave y lento que se perdía en la noche. Poco después, en la carretera, en lugar del ejército alemán, solo había un poco de polvo. Y así les hemos contado Dolce, la segunda novela de Suite francesa de Irene Nemirovsky. Hemos seguido la edición de la editorial Salamandra con traducción del francés de José Antonio Soriano Marco y prólogos de Nicolas Dupré y Olivier Philippona, y posfacio de Teresa Luzón, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.